7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Ya nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Troya, ex viceministro de Política Económica. Economista Troya, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Radio Pichincha, en su espacio de Punto Noticias. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, se conoció la renuncia que le ha presentado el 15 de noviembre pasado, pero estará en funciones, dice, hasta este día, 22 de noviembre de 2023. Ha dejado una carta en la que agradece al presidente de la República por su confianza y en la que menciona algunos hitos de lo que él considera son hitos de su gestión, como por ejemplo, culminar con éxito por primera vez, dice, en más de 2 décadas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reducir y eliminar 19 impuestos, pago de deudas originadas con gobiernos autónomos descentralizados a la seguridad social, compensaciones jubilares, colocación de créditos productivos, focalización de subsidios, renegociación de la deuda con China, canje de deuda por conservación más grande de la historia y la reducción de la deuda pública del 56 al 49% del PIB, entre otros hitos. ¿Son reales o son parte de esta narrativa que se ha generado en los últimos días en esta especie de despedida que han hecho los funcionarios gubernamentales? Buenos días, gracias por su invitación. Es extremadamente llamativo que unos días antes del cambio de mando, el equipo económico del Ministerio de Finanzas renuncie. No solamente presentó la renuncia el ministro, sino que todos los viceministros también han salido del Ministerio de Finanzas. Pocos días después de tener la primera reunión entre el nuevo equipo económico del Ministerio de Finanzas del presidente Noboa con el equipo del presidente Lasso. Debe ser tan crítica la situación que la nueva ministra del presidente Lasso no acepta la posición, no acepta el cargo por la incapacidad que podría suscitarse del presidente Noboa con el escenario que le están presentando, y que el equipo del presidente Lasso, renuncie para tener que evitar el drama, el trauma, el papelón de entregar las finanzas públicas como la están entregando. No solamente tenemos un déficit previsto para este año de 4 puntos, tenemos atrasos de casi 2.000 millones al mes de noviembre y todavía falta diciembre, que es un mes tradicionalmente muy fuerte en egresos públicos. El déficit que está entregando el presidente Lasso al presidente Noboa fácilmente superará el valor de lo que están presentando. No será 3.5, podrá llegar al 7% o más con los atrasos que ahora se están haciendo públicos. Muchos de los puntos que menciona el ministro Arosemena en su gestión son correcciones de medidas que ellos mismos tomaron, es decir, la reducción tributaria que se está planteando para la clase media y para las personas en relación de dependencia es fruto de lo que se incrementó en la Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal de hace 2 años. Están haciendo corrección de lo que ellos mismos hicieron y están vendiéndolo como una gran reducción tributaria, lo cual es falso. Están corrigiendo un error porque en temas tributarios y de aportes a la misma seguridad social, esa ley tuvo un impacto negativo. ¿Cómo está, Álvaro? Qué gusto tenerle acá, buenos días. En algún momento, Pablo Arosemena, cuando asumió el Ministerio de Finanzas, dijo que ellos llegaron para poner orden a las finanzas del Ecuador y que estaban poniendo en on la economía. Usó una frase ahí con la cual incluso ahora un medio de comunicación afín al gobierno de Lasso ha terminado ironizando y diciendo que finalmente la economía del gobierno Guillermo Lasso, o la economía del país Guillermo Lasso, finalmente la deja en off. ¿Hay algo quizás que hizo bien, no sé si Simón Cueva o Pablo Arosemena durante estos 30 meses de gobierno en materia económica? Como para no decir que dejan descalabrando el país. ¿Algo hicieron bien o no? Ayer Ecuador ganó un partido muy difícil. Hay críticas a la gestión del entrenador, pero los resultados son que tenemos más puntos que en otras eliminaciones. Los resultados son positivos, los resultados en números son buenos, más allá del tipo de juego, del estilo de juego. Ecuador en los últimos 2 años, después en este gobierno, es el peor país en crecimiento económico del PIB de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica, con la excepción de Haití y ocasionalmente algún país con algún shock externo. Esos son los resultados que tenemos de la gestión económica del gobierno Lasso. Hay aproximadamente 203 países soberanos en el mundo. En 202 de esos países, el Banco Central presta recursos al Ministerio de Finanzas cuando es necesario atender shocks externos, cuando hay crisis en la economía. En 202 de esos 203 países, hay uno solo en el cual no se puede, y es Ecuador, donde en el gobierno de Lasso se prohibió por ley que eso se pueda hacer. ¿Quién está equivocado? ¿202 países del mundo o el Ecuador? Hay un tema que ha sido materia de mucha discusión, de análisis, el famoso tema de las reservas internacionales. Tengan presente que la macro normalmente no es más que maximizar los efectos de una microeconomía.
Voy a hacer un ejemplo muy simple. Supongamos que una entidad financiera quiere poner una línea de financiamiento para panaderos y les presta 10 panaderos recursos. 8 de esos panaderos les irá bien y podrán pagar su crédito, y probablemente 2 tengan problemas y se atrasen o no lo paguen. La entidad financiera, con lo que cobra de intereses a los 8 más lo que pueda recuperar de esos 2, va a tener utilidades y podrá tener un negocio con la colocación. El panadero con esos recursos va a generar un negocio, va a generar actividad económica, va a generar empleo, va a generar demanda de materias locales e internacionales, va a generar un desarrollo económico. Es importante para la economía. Esa es la razón de ser de cualquier entidad financiera, canalizar recursos hacia actividades productivas. Si la entidad financiera le dice al panadero, no quiero que toque la plata, quiero que la deje en la cuenta, no la toque y usted verá cómo me pague intereses, la entidad financiera en teoría sale beneficiada, porque no va a haber forma de que no le paguen, porque la plata se queda depositada en la cuenta. Pero el panadero no va a tener plata para pagar esa operación, el panadero va a tener que sacrificar su patrimonio para pagar intereses. Es un absurdo, es un ilógico que el panadero haga eso porque está perdiendo plata. La economía está cayendo en recesión, porque el panadero no contrata gente, no genera actividad económica. Es el absurdo más completo. Desde esa óptica micro, ustedes pueden pasar a un análisis macro. El tener las reservas inmovilizadas en un país cuando es necesario para el desarrollo económico es así de absurdo. Es exactamente igual. Los recursos de la reserva pertenecen a la entidad, a los depositantes de la entidad financiera, pero son colocados en activos, en crédito e inversiones. Esa es la razón de ser de una entidad financiera, llámese Banco Central o Banco Privado. En el momento en que nosotros tenemos colocados las reservas, ganando el 0% en Credit Suisse, en cualquier otra entidad, estamos afectando nuestra capacidad de desarrollo económico. Pero estamos garantizando otras cosas. Estamos garantizando el pago de las obligaciones financieras con nuestros acreedores internacionales. Y con los acreedores locales que tengan también relación con acreedores con internacionales. De bonos. Es el único que sale beneficiado, exactamente igual que en el ejemplo del PAN con la entidad financiera. Pero el impacto para la economía es brutal. Quiero ir a un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Estamos atravesando una crisis energética. Aproximadamente el déficit energético se dice que está entre 500 y 1000 megavatios diarios. Eso en un periodo de estiaje de 90 días son aproximadamente 100 millones de megavatios en el periodo de estiaje. La generación hidroeléctrica te cuesta aproximadamente 5 centavos del kilovatio. Las compras de última hora que está teniendo el gobierno con importación o con cualquier otro mecanismo son más o menos a 50 centavos, 10 veces más cara. Ese déficit de 100 millones de kilovatios, costaría normalmente en generación hidroeléctrica 5 centavos. Ahora nos cuesta 50 centavos. Son 5 millones al año versus 50 millones al año solo este año. Se estima que por la falta de producción, este déficit se va a duplicar cada uno de los próximos años. El próximo año serán 100 millones, el siguiente 200, el siguiente 400. En valor presente, en 5 años, esos son más de 1000 millones. Voy a tomar el ejemplo de Coca-Cola, que será una refinería discutible, que tendrá problemas, que habrá precio, todo lo que ustedes quieran. Pero el valor que se invirtió fueron 2.000 millones por generar 1.500 millones de megavatios, 1.500 megavatios diarios. Si es que quitamos todas las externalidades que puedan existir, que nos cueste 1.500 millones generar 1.500 megavatios diarios. Quiere decir que generar lo que ahora tenemos de déficit nos costaría 1.000 millones. Pero el ahorro que me va a significar tener operando Coca-Cola Sinclair los próximos 20 a 30 años. En 5 años está amortizado el precio total de lo que invertí y tengo 15 años de utilidad pura. Un ama de casa que maneje sus recursos le pueden dar clases al señor presidente de por qué es importante usar esos recursos para el desarrollo económico. Es lógico que no se puedan destinar. Pero es increíble, Álvaro, que un banquero no sepa lo que usted nos está diciendo tan pedagógicamente. No creo que no lo sepa, no creo que haya un tema de incapacidad, hay un tema de intencionalidad. No le interesó hacerlo. Es triste que la reacción negativa a un gobierno pueda generar que la gente olvide la historia. En los 200 años de historia republicana hemos tenido 2 grandes crisis económicas. 1915, la crisis por entregar el gobierno al sector financiero, la crisis del evento plutocrático. El 2000, después de que en el 94 se apruebe la Ley General Institucional del Sistema Financiero, entregar el gobierno a un banquero. Y ahora hemos hecho lo mismo. Es imposible que si repetimos los mismos errores tengamos resultados distintos. Entregamos la patria a una persona que le interesaba un determinado sector de la economía y una intencionalidad específica. No comparto la tesis de que el presidente Lasso es un incapaz. Creo que es... Lo hizo porque le interesaba hacerlo. Absolutamente. Él sabía lo que estaba haciendo, le interesaba proteger a cierto sector económico y es lo único que ha hecho. Me dio vergüenza ajena ver ayer llorando porque ha mejorado el programa de desnutrición infantil, porque hay 20.000 niños que supuestamente ya no están en el programa. Y se olvida que en su gobierno ha habido más de 500.000 de migrantes, entre los cuales habrá 200.000 niños que han salido del país, y que eso explica la caída del indicador. No una mejora por algo que hayamos hecho, una mejora porque cayó la base, porque lastimosamente la situación es tan crítica que los migrantes están escapando de este país. Álvaro, ahora...
Usted dice que han renunciado todos los viceministros, solo trabaja hasta hoy, mañana asume funciones el presidente Noboa. ¿Cómo van a hacer la transición? Si se reunieron una vez, de lo que se sabe, de lo que se conoce, con la que supuestamente iba a ser ministra, que ya no va a ser, por lo que dicen que ahora se va a hacer en Pladas. ¿Cómo se va a realizar este proceso de transición? ¿Qué información va a recibir el nuevo gobierno? ¿Cómo va a poder enfrentar estos compromisos que a noviembre de este año ya son $2.000 millones? Es correcto, y no recuerdo una situación de transición tan dramática, donde no hay autoridades económicas que entreguen la información y no hay autoridades económicas que estén dispuestas a aceptar el reto de lo que viene. Hay soluciones y el presidente Noboa, afortunadamente en las declaraciones que le he escuchado, es consciente del problema y busca soluciones. Le presentó al Fondo Monetario diciendo: yo no voy a poder pagar si ustedes no me dan facilidades, si no me dan recursos, si no encontramos soluciones, no tengo capacidad de pago. Que eso implique una reducción del riesgo país, sí, que se preocupen los inversionistas que tienen plata colocada en Ecuador, pero el presidente Noboa está demostrando aparentemente en sus primeras declaraciones que su preocupación es el Ecuador y no el sistema financiero nacional o internacional. El presidente Noboa ha ofrecido una reforma tributaria. Dos proyectos económicos urgentes, dice, y que para ello lo primero que va a hacer es declarar el estado de excepción para que eso le permita enviar 2 proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Ustedes en unos minutos entrevistarán a un experto en temas de telecomunicaciones. En la ley que mencionábamos, la Ley de Sostenibilidad Fiscal de hace 2 años, se dio una importantísima deducción tributaria para el sector de telecomunicaciones, para las empresas Claro, Movistar y demás, en el cual no solamente que en las utilidades que después del ejercicio económico una empresa tiene ingresos, gastos y utilidad. A esas empresas se les dijo que en lugar de pagar utilidades, impuesto por las utilidades, y en lugar de pagar tarifas o tributos por el espectro radioeléctrico y demás, todos sus gastos puedan ser computados contra el pago de impuestos. Es decir, que si el señor Slim decide organizar una fiesta, una farra en las Bahamas con todo su recurso humano y toda la gente que trabaje para él, eso se considera un gasto y eso es imputable directamente al pago de impuestos. Cuando uno genera reducciones tributarias, lo que busca es incentivar la producción doméstica, lo que busca es que los recursos, los hogares, las personas cuenten con más recursos para gastarlo en la economía nacional, no al contrario. Es absurdo parte de esa reforma tributaria que, entre paréntesis, el señor Lasso tenía la capacidad de gestionarla con la Asamblea, porque sacó esa reforma para su beneficio personal. Pudo haber hecho otros proyectos y no quejarse de la oposición de la Asamblea que él mismo generó. Pero esa reforma tributaria fue absurda. Tan absurda que el mismo presidente Lasso la está tumbando, la tumbó con el decreto ley que pasó por la Corte Constitucional. Es decir, el presidente Noboa tiene alternativas en la reforma tributaria para corregir errores, no necesariamente para incentivar impuestos, sino para corregir distorsiones que no están generando valor agregado a la economía nacional, como este ejemplo de las telecomunicaciones. No nos interesa como país que el señor Slim se haga más millonario y siga siendo el más millonario del mundo obteniendo recursos en el Ecuador. Pero sí nos interesa que empresas, por dar un ejemplo, como Supermaxi, que tiene 20,000 accionistas, genere más riqueza que se distribuye entre sus 20,000 accionistas. Los incentivos tributarios pueden destinarse a empresas que hagan apertura de capital a través de mercado de valores entre medianas y grandes empresas. Hay iniciativas que se han presentado y el presidente Noboa las ha mencionado o las ha escuchado. Si voy a dar incentivos tributarios, insisto, el objetivo es que haya mayor desarrollo y actividad productiva en el país, no fuera del país, ni para generar graciosas prebendas a ciertos grupos económicos. Están pilas los oyentes a propósito de... muy pedagógica la explicación de Álvaro Troya, pero me hacían caer en cuenta de un error en cuestión de fechas, ¿no? La crisis esta financiera fue en el 1925, que dio lugar a la Revolución Juliana. Arrancó desde 1915 hasta 1925. Ahí con la caída de Córdoba se termina. Sí, gracias, doctor Vega, por esa... siempre pendiente de los libros de historia, el doctor Vega. Ha dicho el presidente Noboa que probablemente va a decretar el estado de excepción, o el Ecuador en excepción, en emergencia. Económicamente, ¿eso puede ayudar para invertir, digamos, por la emergencia en sectores que necesitan, como por ejemplo la seguridad, Álvaro? ¿O qué implicaría el decretar ese estado de excepción en Ecuador? Si bien la intencionalidad pueda existir y hay sectores que requieran esa declaratoria de emergencia, eso normalmente para el erario público representa más egresos. Eso representa contrataciones directas que no pasen por el procedimiento regular, que puedan ser necesarias. No discuto la necesidad de esas contrataciones, pero sí implican para el ministro de turno la imperiosa necesidad de generar más recursos. Y la problemática actual que tiene es que tiene un déficit enorme. Entonces, no sé cómo va a conjugar las dos necesidades, la contratación de nuevos servicios, la declaratoria de emergencia en ciertos sectores, con la incapacidad de efectuar los pagos por la caja que recibe.
el presidente Noboa ha dicho que no le daría miedo tomar los recursos de la reserva haciendo las reformas legales que debe hacer. Pero que esa iba a ser su última opción, dijo también. Ahora, estamos en la última opción. Tenemos un hueco fiscal y no hemos llegado a diciembre. El gravísimo problema es que normalmente el Ecuador no es un país superavitario. Normalmente enfrentábamos déficits. En el mes de diciembre era un mes crítico y pasábamos raspando la olla, como se puede decir. Ahora estamos en esa situación 2 meses antes y con una autoridad económica que se va a empapar de la problemática apenas llegue. Y que no sabemos quién va a ser ministro o ministra de Finanzas, porque la señora Saraí Moya, entiendo que ya no va a Finanzas, sino que va a Semplades, y todavía no hay claridad con respecto de quién se hará cargo. Y no sé si es que en el área de económica ha habido justamente esa transición de la que tanto se habla en estos momentos, Álvaro. No existe. Entiendo que la dificultad enorme que se topaba la nueva ministra era justamente el ofrecimiento de reducción fiscal, menos ingresos contra la necesidad de generar más gasto, contra la necesidad de reactivar la economía. Esa dualidad, esa incapacidad de conjugar las dos necesidades es lo que aparentemente le ha hecho tomar la decisión de decir ese reto no lo puedo asumir. Es muy difícil la situación para cualquier autoridad económica que quiera hacerse cargo del problema en este momento. Nos están dejando una situación crítica. Insisto, si una familia no tiene incremento de ingresos y sus gastos se siguen ampliando, está en una situación crítica, su patrimonio está comprometido. El Estado ecuatoriano tiene 2 años de nulo crecimiento y de incremento de gastos. Estamos en una situación crítica. Hemos favorecido los intereses de los prestamistas del Ecuador y no del país. Y eso no lo vamos a corregir en un mes, no lo vamos a corregir en un año. Nulo crecimiento con más gastos, a pesar de que, por ejemplo, ni siquiera se ve inversión ni obra pública. Entonces, la pregunta que seguramente muchos ecuatorianos se harán, yo también me la hago, es ¿a dónde se está yendo el dinero? El otro día acá, ¿no, Licenia, la economista Vilma Salgado, nos decía, el Ecuador está con una deuda que supera los 80,000 millones de dólares, o sea, el doble de lo permitido incluso por la Constitución. La pregunta es, ¿a dónde se está yendo el dinero? En los últimos 2 años, en precio promedio del crudo, nunca en la historia de Ecuador habíamos tenido un precio de crudo tan alto como lo hemos tenido en los últimos 2 años, en precio promedio durante todo el periodo, insisto. A la vez, hemos tenido una caída importantísima en la producción petrolera, contra el ofrecimiento de Lazo en su momento. Así es. Eso explica parcialmente por qué tenemos menos recursos. Nos ha afectado este año y mucho el incremento de las tasas internacionales, porque hemos tenido que pagar prácticamente 2,000 millones adicionales de intereses de lo que estaba presupuestado. Entre comillas, la situación internacional probablemente haga que el precio del crudo durante el gobierno de Noboa esté relativamente estable, relativamente alto, no por causas propias del país, insisto, sino por la crítica situación mundial, con guerras en Ucrania, con el problema árabe-israelí y demás. Tiene que encontrar soluciones inmediatas, entre las cuales está una única cosa que sí debo reconocer que se hizo en el gobierno en el periodo de Arosemena, pero que no necesariamente fue la correcta, que son los temas de canje de deuda. La que dice la de canje de deuda por conservación o el canje efectivamente se efectuó. La renegociación con China. El canje de deuda por conservación efectivamente se efectuó y efectivamente se redujo en valores nominales prácticamente 1,000 millones de deuda. En flujo de pago no, porque implicó un pago inmediato a los acreedores. El impacto en conservación es muy discutible porque no se ha hecho público todas las condiciones y porque los recursos que se destinarían a ese supuesto apoyo a Galápagos son los intereses que va a generar este fideicomiso internacional en los próximos 20 años. Entonces el impacto inmediato no se verá sino en 20 años. Pero más allá de eso, hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial de proponer estos canjes de deuda por conservación. ¿Por qué? Porque ganamos todos. Es decir, nuestros acreedores internacionales en los países en los que se encuentren requieren que el Ecuador conserve sus recursos naturales, requieren que conservemos la Amazonía, requieren que conservemos las Galápagos. Y esta iniciativa no es del presidente Lasso, aunque a ustedes les resulte sorprendente, en plena campaña quien ha estado liderando temas de canje de deuda a nivel internacional es Andrés Arauz. Se encuentra en un proyecto de reactivar lo que en su momento fue el Acuerdo de Cartagena para buscar que los países emergentes podamos tener una línea definida, un esquema claro de procesos de canje de deuda por conservación. Y es una alternativa absolutamente válida. El tema de renegociación de las telefónicas ustedes tendrán un experto en pocos minutos para discutir el tema de la renovación. Prórroga. Correcto. Es un momento totalmente oportuno para tratar todas estas distorsiones inmensas que ha dejado el gobierno de Lasso. Es decir, el gobierno que llegue tiene alternativas, no de corto plazo, de mediano y largo plazo, pero que las tiene que implementar. Pero el ministro saliente, el señor Arosemena, dice también que dejan créditos gestionados y contratados por un valor de 996 millones de dólares con la CAF, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, AFD, AIB, FDA
y que están listos para enero de 2024. ¿Esto es así de simple? No hace falta ni siquiera que yo le conteste. El presidente Noboa en sus reuniones con el fondo les ha dicho, si no me dan líneas de crédito no les voy a pagar. Entonces las afirmaciones del ministro Arosemena caen por su propio peso. El presidente entrante está diciendo que la situación es tan crítica que necesita líneas de crédito de los propios acreedores para poder enfrentar el pago con ellos mismos, ni siquiera para generar más recursos para el desarrollo ecuatoriano, sino simplemente para hacer frente al cargo de deuda. La Reserva Internacional, no lo digo yo, está en cualquier libro de texto, su finalidad principal es sostener la moneda local cuando exista o balanza externa, es decir, exportaciones, importaciones y flujo de financiamiento. A los únicos que les interesaba tener una Reserva Internacional de 10.000 millones como la tuvimos en el gobierno de Lasso, era a los prestamistas internacionales, no al país, no al desarrollo económico, no al presidente Noboa, solo al presidente Lasso. ¿Y finalmente esa reserva está en los 10.000 millones o a cuánto descendió ahora? Ha caído este año por lo menos a niveles inferiores a 7.000 millones por los pagos adicionales de deuda fundamentalmente derivados del incremento de tasas de interés, pero el nivel de deuda, hay indicador, a ver, en una entidad financiera tiene que colocar los recursos de los depositantes, pero hay indicadores prudenciales para evitar que los ponga en riesgo. Más o menos en una entidad financiera privada, de cada $10 de crédito, 1 debe ser propio del patrimonio de los accionistas y $9 son los depositantes. En los temas de Reserva Internacional lo que hace son análisis estadísticos de cuál es mi flujo necesario para sostener la reserva y cuál es la expectativa que tengo de fluctuaciones futuras, y ese es mi nivel adecuado de reserva. El resto es excedentario, el resto puedo mantenerlo. Muchos de los exministros hablaban de los fonditos y que los fonditos debían ser destinados para atender shocks externos, para atender situaciones de crisis. ¿Qué peor crisis que la que tuvimos con la pandemia? Y no usamos un solo dólar de eso en reactivar la economía nacional. Hay una sinrazón de decir que voy a acumular recursos para atender épocas de crisis y no usarlos cuando tengo crisis. Más bien en ese momento, digamos, lo que uno puede recordar es que Richard Martínez se dedicó a especular con los recursos del Estado, y después, como suele ocurrir en esos casos, como buena puerta giratoria, fue premiado por el BID con una vicepresidencia. El peor momento histórico de la Reserva Internacional del Ecuador fue en marzo del 2000 en plena pandemia. ¿Por qué? Porque tuvimos que prepagar a nuestros acreedores internacionales más de $1.000 millones de deuda. ¿Por qué? Porque se hizo una colocación absurda de corto plazo garantizada con los mismos títulos. Y si no pagábamos los $1.000 millones, pasábamos a deber $2.000 millones. Entonces, en la época del ministro Martínez fue la peor crisis de la Reserva Internacional y como pagamos adecuadamente a los acreedores internacionales, el premio fue una colocación que en la legislación ecuatoriana está prohibida. El ministro de Finanzas no puede prestar servicios a los acreedores internacionales sino para transcurrir un tiempo desde que sale de su función. Pero como usted menciona, fue premiado por esa gestión, que eso sí puso en riesgo absoluto la balanza externa del Ecuador. No teníamos para afrontar el pago de importaciones. La pandemia evitó que tengamos que incrementar el volumen de importaciones y pudimos reactivar las reservas. Pero las reservas tienen esa funcionalidad, no ahorrar para pagar la deuda. No, el ejemplo del panadero es absurdo, es criminal, sino usarla cuando es necesario para proyectos de desarrollo productivo nacional. No gastarlo en gasto corriente, pero sí invertirlo en recursos que representen ahorros para la economía. Ahora, usted señala que necesitan $2.000 millones para cubrir lo que es noviembre. ¿Qué pasa con el mes de diciembre? Son 2.000 millones adicionales. El presidente Noboa va a tener que asumir estos 2.000 millones porque Lasso se va ya mañana, no completa este mes, y a eso súmele lo que genera el mes de diciembre. ¿Cuánta va a ser la necesidad de financiamiento con la que va a tener que comenzar el gobierno del presidente Noboa? Hoy por hoy no hay recursos para pagar gasto corriente, sueldos y salarios y décimos y demás en el mes de diciembre. El presidente Noboa inicia su función sin plata en caja para poder afrontar pago de sueldos. Algo tan simple como el pago de sueldos, pero ¿cuánto asciende esa cifra? Por eso le indico que el déficit acumulado hasta el cierre del 2023 no va a ser el 3.5, va a superar el 7%. El déficit es muy alto, ha crecido muchísimo por la pésima gestión de este gobierno. ¿7.000 millones? ¿Estamos hablando de 7.000 millones? 7% es más de 7.000 millones, pero ubíquelo en cerca de $8.000 millones sin ningún problema, como obligaciones de pago inmediata, atrasos por más de 4.000 millones y déficit por otros 4.000 millones. Esa es la situación que enfrenta la autoridad económica que nombre el presidente Noboa. La situación es muy seria, es muy crítica, y es vergonzoso, por decir lo menos, que todas las autoridades económicas del Ministerio de Finanzas renuncien a días de tener que hacer la transición sin dar el apoyo adecuado a las nuevas autoridades económicas. Álvaro, otra cosa que ayer, digamos, se conoció, nosotros lo habíamos anticipado, de hecho, la semana anterior. Habían, creo que 5 contratos que estaban ahí en ciernes en materia energética, y había también, no sé si llamarlo así, advertencia o por lo menos alerta de la señora Robo,
y del propio señor Noboa, del presidente electo, diciéndole, señor Lasso y a su gobierno, no dejen firmando contratos de última hora porque todo lo voy a revisar. Y ayer conocimos que el gobierno nacional firmó concesiones de al menos 8 proyectos eléctricos. ¿Eso puede ser revisado por el presidente Noboa? ¿Puede echarse abajo todas estas firmas, suscripciones de última hora? ¿Debería la Asamblea fiscalizar de entrada todas estas jugadas económicas que va haciendo Lasso de última hora? Si una empresa cambia de gerente, eso no invalida los contratos que haya firmado el gerente anterior. Hasta el último día. Hasta el último día, mientras está en funciones, porque tenía la autoridad, la capacidad legal para suscribir esos contratos. Lasso finalmente es presidente hasta mañana, 9 de la mañana. Entonces, cualquier revisión que hagamos a futuro tiene un componente que es los potenciales demandas que nos planteen los contratistas por incumplimientos contractuales. Pese a que esos contratos puedan ser lesivos para el Estado, digo yo, no sabemos las condiciones en las que se firmaron, no sabemos qué ventaja va a tener el Estado sobre esos contratos con el sector privado, no se conocen, solo sabemos que se firmaron. Pero son las autoridades competentes las que suscribieron esos contratos, por tanto es crítico el contenido de los mismos y la advertencia del nuevo presidente Noboa es totalmente transparente. No haga cosas que luego vayan a comprometer la situación del país sin mi conocimiento. Usted tiene la capacidad legal de firmar esos contratos, no tiene la capacidad moral de hacerlo, porque usted está de salida. Usted no debería suscribir ese tipo de contratos. Por delicadeza. Lasso por una debió responsabilidad ética y moral. Una semana antes, por lo menos, dejar de atarle de manos al próximo gobierno. 5 centavos cuesta el kilovatio de generación hidroeléctrica, 50 centavos cuesta la importación. Si estamos firmando contratos que obliguen al Ecuador a recibir recursos, energía de este tipo de contratos por los próximos 4 o 5 años, estamos pagando 10 veces más de lo que nos costaría otro tipo de generación. Sería irresponsable, sería inmoral, pero sería legal, lo cual implicaría que la Asamblea y el presidente nuevo tengan que analizar esos contratos y buscar qué forma legal existiría de dejarlos sin efecto en caso de que tuvieran esas condiciones absolutamente negativas. No los conocemos, no puedo afirmar que estén comprometiendo el futuro del país de esos contratos hasta no conocer el contenido de los mismos. Pero sí es importante la advertencia del presidente Noboa indicando no haga algo de largo plazo que luego comprometa al país por sus propios intereses sin pensar en mi gobierno y en la necesidad de los ciudadanos. ¿Quién podría ser el perfil más adecuado para ocupar la cartera de finanzas con esta situación? Supongo que un grave problema que tiene el presidente Noboa es que sus asesores públicos, entre ellos Alberto Dajic y demás, se oponen totalmente a cualquiera de las propuestas indispensables que estamos conversando, a la necesidad de usar reservas para generar mayor inversión doméstica, a la necesidad de eliminar exoneraciones tributarias absurdas para ciertos sectores. El ISD no nació como una alternativa de recaudación, sino para precautelar la dolarización, pero es un instrumento de recaudación muy importante. Y Lasso irresponsablemente dijo, en mi gobierno lo mantengo, pero el 1 de enero cae a 2 puntos. Entonces, que el próximo gobierno chupe las consecuencias de disminuir la recaudación tributaria. Lo que tiene que enfrentar el próximo gobierno es una ausencia de recursos, una necesidad de generar nuevas inversiones, de generar desarrollo económico, y sus asesores económicos van por otra línea, la reducción absoluta del gasto público en contra incluso de los intereses de las recomendaciones del mismo fondo. En pandemia fue el Fondo Monetario en sus 3 sugerencias a los países del mundo el que pedía que se inviertan recursos del Banco Central en los ministerios de Finanzas, el que pedía que presten recursos a sus economías, y el único país del mundo que no lo hizo fue Ecuador. No solo no lo hicimos, sino que elevamos a cuerpo legal la prohibición de poder hacerlo. A eso súmele, Álvaro, el hecho de que desde agosto del próximo año el ITT va a dejar de operar. Tenemos 1.000 millones o más de ingresos adicionales que los vamos a perder, que a ver qué es la forma razonable de reemplazarlos. Un tema importante es, si estamos comprometidos como país con el cambio conceptual de pelear por la conservación, entonces impulsemos decididamente los temas de canje por conservación. Tenemos recursos naturales valiosos y extensos, tenemos instrumentos para negociar, utilicémoslos. Entonces, ¿cuál va a ser el afectado en esa situación? Los potenciales inversionistas extranjeros que han financiado deuda externa en el país, pero sus países no, sus países van a ver con buenos ojos los procesos de canje. Entonces busquemos alternativas. Existen alternativas, pero son muy difíciles, y la situación que está heredando el presidente Noboa es crítica. No recuerdo un solo caso en que el ministro, toda la plana económica del Ministerio de Finanzas haya preferido renunciar y no deje a nadie a cargo para entregar el proceso de transición a las nuevas autoridades. Es terrible. Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Muy gentil, gracias. A ustedes, bastante didáctica su explicación. El ex viceministro de Política Económica, Álvaro Troya, que ha estado con nosotros, muy gentil, muchas gracias. 8:17, una pausa.